¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a un video más de su curso de CCNA 2 y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la seguridad en los puertos, que esto es a nivel de los switches de capa 2 y nos permiten tener un control sobre la cantidad de direcciones MAC que pueden pasar a través de cada uno de los puertos de nuestro switch. Bien, ¿qué es Port Security? A nivel de teoría, la seguridad de puertos se agrega en cada uno de los switches precisamente a nivel de puerto. Esto quiere decir que si yo tengo un switch de 12 puertos, puedo tener una seguridad, un estilo de seguridad particular en cada uno de ellos. Por lo tanto, podría yo generar 12 diferentes configuraciones, una para cada puerto, repito, de cada switch, de cada puerto de este switch que yo tenga. Si yo tengo un switch de 24 puertos, puedo agregar 24 diferentes configuraciones a cada uno de los puertos de este switch. ¿Qué es lo que realmente hace Port Security? Port Security permite una asignación manual o dinámica de direcciones MAC en la tabla MAC de un switch. Esta asignación deberá ser bajo límites establecidos sobre la cantidad máxima de direcciones MAC que puede haber en un puerto. Esto permitirá precisamente tener mucho control a nivel de lo que está conectado a ese puerto. Debes recordar que a nivel de redes, en la capa número 2, que es el enlace de datos, todas tus computadoras o todas tus interfaces de red, sea inalámbrica, alámbrica, Bluetooth, etcétera, todo dispositivo de red cuenta con una dirección MAC por interfase. Dicho esto, yo puedo conocer o permitir solamente que ciertos equipos o cierta cantidad de equipos pueda conectarse a mi switch. Cuando esos límites son superados, vamos a tener tres posibles acciones a realizar que las vamos a ver a continuación. Si bien es importante recalcar que cuando no existe una seguridad en el puerto, podemos ser víctimas de ataques de nivel 2, como es el sabotaje o el llenado de la tabla de direcciones MAC en un switch. Al llenar todas las direcciones MAC o toda la tabla de direcciones MAC que un switch soporta, estoy convirtiendo mi equipo de red en lo que se conoce como un viejo hub. Es decir, el switch no realizará ningún control, o no podrá realizar más bien este control sobre la comunicación que se permite por puerto, y lo que va a realizar es entonces que al recibir una trama en algún puerto, si alguien ya saturó la tabla de direccionamiento MAC, el switch simplemente va a empezar a aventar esta información por todos los puertos restantes, es decir, se va a comportar como si estuviera realizando tráfico de broadcast, y esto es algo que no debe pasar a nivel de switch, debido a que nos congestionaría la red en algún momento. Bien, ¿qué pasa cuando yo supero, repito, los límites de acuerdo a mi seguridad de puertos? Solamente existen tres opciones que tenemos. La primera, y es el método por default, es que cuando se habilita Port Security y realizo una violación a las acciones o a los límites establecidos en dicho puerto, el puerto simplemente se apaga. Esto requerirá la posterior intervención del administrador de la red para reiniciar esta interfase, y lo único que tendrá que hacer esta persona es dar un shutdown y un no shutdown a la interfase que fue violada. Si la MAC que generó la violación sigue persistente en ese puerto, el puerto continuará apagándose de forma indefinida. Por lo tanto, una vez que se ha, ¿verdad?, determinado o se ha validado que existe una violación en el puerto, es cuestión de el administrador valide qué es lo que se está conectando en ese puerto y por qué se realizaron cambios para tomar las medidas necesarias. Un segundo método de acción nos permite restringir. El método restrict va a descartar todas aquellas tramas provenientes de las direcciones MAC que no deberían de estar registradas, y además informará al administrador mediante un mensaje de SNMP. La configuración de SNMP no está en este curso, pero es muy común verla en las redes
en redes empresariales, es decir, hay un servidor dedicado al monitoreo de nuestros equipos y a través de este monitoreo yo podré darme cuenta cuando alguien esté realizando violaciones al puerto por haber conectado algo que no debería estar en dicho puerto. Y por último, el método Protect descartará todas las tramas provenientes de direcciones MAC no registradas, al igual que lo hace Restrict, pero no realizará el envío de mensaje SNMP. Repito, son las tres características o las tres acciones que se pueden realizar a través del Port Security. Es apagar puerto, es el método por defecto, restringir las tramas, restrict, y además informar, o protect, que solamente restringe las tramas. Muy bien, una vez que hemos determinado cuál método voy a utilizar y los límites a configurar dentro de cada uno de mis puertos, yo tengo que realizar esta configuración, repito, por cada una de las interfaces que lo necesiten o que lo requieran. Por lo tanto, a nivel de configuración global, yo tendría que entrar a la interfase correspondiente con el comando interface, FA si tengo interfaces Fast Ethernet, Gigabit si tengo interfaces Gigabit Ethernet y los slot port que correspondan. Una vez dentro de la interfase, yo debo de primero colocar el switch, el puerto como modo de acceso, que es el modo en el que normalmente deberán estar las interfaces de un switch que conectan dispositivos finales. Eso lo hago a través del comando switch port mode access. Cuando defino el puerto como modo de acceso, habilito primero la seguridad de puerto, y esto lo hago con el comando switch port security. Una vez habilitada la seguridad de puerto, entonces ahora sí voy a setear los límites máximos y después qué va a ocurrir en caso de que sean violados esos máximos. En este caso yo estoy declarando que el switch port security deberá tener como máximo o admitir dos diferentes direcciones MAC address. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo conectar una computadora y si en algún momento la desconecto, puedo conectar una segunda computadora sin afectar el estatus de la interfase. ¿Qué va a suceder cuando yo conecte una tercera computadora? Va a suceder lo que nosotros definamos con el enunciado de abajo. Nota el último comando que dice switch port security violation y yo estoy poniendo entre corchetes y separados por los pipes los tres tipos que puedo configurar. ¿Qué quiere decir estos enunciados entre corchetes? Significan las opciones opcionales que tenemos. Es decir, tú no tienes que escribir como tal los corchetes y las tres protecciones. Tú debes de seleccionar solo una para declararla en el comando. Recuerda que si escoges restrict, solamente impedirá el paso de las nuevas direcciones MAC no autorizadas y te enviará un mensaje por SNMP. Si tú decides utilizar el método protect, que está aquí como segundo, solamente vas a restringir el tráfico proveniente de las MAC no autorizadas. Y por último, si decides shutdown, que es el método por defecto, apagará la interfase. Ahora bien, una vez que he definido los límites y las acciones a atacar sobre dicho puerto, necesito saber si voy a tener direcciones MAC dinámicas o direcciones MAC estáticas. ¿A qué refieren estos dos términos? Dinámico es cuando no conocemos la dirección MAC que será conectada en un puerto, por lo tanto dejamos que el switch la aprenda. A nivel de la interfase, si te das cuenta, debo de ejecutar el comando switch port security MAC address sticky. El sticky lo que va a hacer es, al momento de que una computadora sea conectada a ese puerto, la MAC la MAC de origen por la cual es recibida esa información será agregada de forma dinámica a la configuración por el switch, ¿de acuerdo? El método dinámico es quizá el más conveniente en su uso, puesto que es complicado tener el control o conocer las direcciones, todas las direcciones MAC de cada uno de los equipos dentro de una red, y considerando
al menos una red de 50 elementos. Si yo quisiera agregar de forma estática esas direcciones MAC, tendría que conocer esas direcciones MAC particulares, tendría que obtenerlas de cada uno de los equipos y después configurarlas. Y puedo caer en errores de configuración que me impedirán tener la configuración correcta. Por lo tanto, este método, repito, es el más conveniente y estoy seguro que es el más utilizado y el que más van a utilizar cuando realicen configuración de Port Security. Por otro lado, si bien existe algún requerimiento muy específico sobre la dirección MAC address de un equipo particular, la podemos dar de alta a través del comando switch port security MAC address y colocar la dirección MAC con el formato de 4 hexadecimales por set. Tendríamos 3 diferentes hexatetos con los hexadecimales de la dirección MAC correspondiente del equipo a configurar. Con este set ya de comandos que tendríamos configurarlo en modo de acceso, habilitar Port Security, definir el máximo de direcciones MAC, definir la acción a tomar cuando se sobrepase el límite asignado y por último definir de qué manera voy a permitir el paso de estas direcciones MAC. Muy bien, esta es la parte teórica de Port Security. Voy a detener el video en estos momentos para pasar a un laboratorio de este tema. Gracias.